Va. Entonces, Vs. Recordemos que nosotros trabajando en un ambiente tridimensional, en este caso estamos en Maya 2022, eh, pues tenemos coordenadas, pues, coordenadas espaciales de posición, que son X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, cualquier objeto, cualquier escenario que nosotros trabajemos va a estar en estas tres coordenadas. ¿Sí? Y inmediatamente lo primero que visualizamos al momento de crear un proyecto, pues es hasta esta rejilla, ¿no? Que inmediatamente pues, nos da la perspectiva, nos da la profundidad, inmediatamente conocemos, pues tenemos estos tres ejes, en el eje superior en X, Y, Z, etcétera, ¿no? Ahora, Vs, una vez que terminamos nosotros cualquier proyecto, en este caso yo tengo este sofá para ejemplificar, ¿no? El proceso de Vs, pero una vez que nosotros terminemos cualquier modelo, la idea es pues texturizarlo, porque por defecto vamos a tener pues digamos este color grisáceo o algún color sólido, ¿no? Que esto pues más bien es el puro color que tiene el material. Pero si nosotros quisiéramos ponerle una textura en específico, algún patrón, supongamos que este sofá pues tiene textura de tela, algún tipo de patrón de tela y demás, pues necesitamos cargarle algún tipo de textura. Ahora, ¿cómo yo le asigno una textura que son en dos dimensiones a un modelo tridimensional? O sea, ¿qué parte de mi textura, que es un plano, imagínense una hoja de papel, ¿no? ¿Qué parte de ese plano le pertenece a qué sección de este objeto? ¿Sí? A la parte de adentro, la parte de afuera, arriba, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proceso en el cual nosotros desdoblamos, imaginemos esta función, ¿no? Desdoblamos otra vez nuevamente este objeto tridimensional y lo dejamos en forma de plano. Entonces, si nuestro objeto fuera un plano, de manera muy fácil sabríamos qué parte de mi textura se estaría proyectando en qué parte de mi objeto tridimensional. Entonces, este proceso es un mapeo. Nosotros necesitamos mapear las coordenadas que van a tener, más bien, las coordenadas de la textura, a qué parte de mi objeto va a corresponder. ¿Sí? Entonces, es por eso que se le conoce como mapeo de UVs. ¿Sí? Y los UVs serían coordenadas de textura. Entonces, o sea, es la coordenada U y la coordenada B. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros nos apoyamos mucho al momento de estar texturizando de ciertas texturas que por ejemplo, puede ser un checker o alguna textura con alguna cuadrícula o alguna rejilla, algunas letras que nos estén indicando más o menos cómo se va viendo, cómo se va proyectando la textura encima de. Por ejemplo, yo aquí en la mano tengo, déjenme cargarles, le voy a cargar un nuevo material, botón derecho, suelto, le asigno un nuevo material, en este caso un nuevo Lambert, para no afectar el que ya tiene por defecto. ¿Sí? Y en este nuevo Lambert, en la parte de color, le voy a asignar un archivo. ¿Qué archivo? Justo el que yo les comento, ¿no? En este caso sería, déjenme buscarlo aquí, es un archivo de textura. A ver. Documentos, respaldo, proyectos. Sillón. Algo como esto, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, nótese que esta textura tiene cuadraditos y tiene algunas ciertas letras, ¿no? Eh, lo primero que vamos a apreciar es que estos cuadrados son 100% cuadrados, ¿no? Entonces, si nosotros asignamos esta textura, que es justo lo que voy a decir V color, entonces en este caso,
En el archivo aquí voy a buscar vcolor, documentos, imágenes. vcolor. Al momento en que yo le cargo esta textura, inmediatamente yo noto que mi sillón cambia de color. Sí, cambia como un color como ligeramente azul o un azul oscuro, ¿no? Entonces nosotros inmediatamente sabemos que está tomando de toda esta textura, está tomando alguna sección de algunos de estos colorcitos, de este color azul. Sí, como azul rey o algo así, ¿no? Que inmediatamente aquí vemos el color del sillón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer proyecciones, empezar a desdoblar justo este proceso que les decía, empezar a desdoblar este sillón y dejar secciones planas en las cuales nosotros ya podamos identificar qué parte de mi textura va a corresponder a qué parte de mi objeto tridimensional. ¿Sí? Ahora, la problemática es que para poder desdoblar un objeto tridimensional necesito generar cierto número de cortes. ¿Sí? Imaginémonos, por ejemplo, cuando nosotros queríamos armar un cubo a partir que comprábamos las plantillas en la papelería. O sea, imaginen un cubo desdoblado. ¿Sí? Entonces, ciertas partes, ciertas caras del cubo deben de estar cortadas para poderlo tener de manera plana. ¿Sí? Y que si nosotros las pegamos y ahí lo ensamblamos, pues vamos a volver a tener este objeto tridimensional. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con este proceso, es estar desdoblándolo, cortando y desdoblando de cierta forma para tener toda la pieza de manera plana. ¿Sí? Y poderle ya reemplazar o estar pintando de manera directa y ya sabemos qué parte de la textura o qué parte del V va a corresponder, ¿no? A la sección de qué parte del objeto. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo haría sería en la parte del menú de Vs, yo aquí tengo ciertas formas, aquí en medio tengo ciertas formas de hacer proyecciones de V. Entonces, si yo tengo todo el objeto seleccionado y en este caso le doy una proyección planar, en este caso sería en el eje Z, o sea, frontalmente, a toda la parte frontal de mi sillón, lo único que voy a checar es en las opciones que esté en el eje Z. Inmediatamente voy a visualizar que ya empiezo a ver la rejilla, ya empiezo a ver la textura que yo le había asignado. Y se ve bastante bien. La problemática es en los ejes en los cuales no corresponde. ¿Sí? Todo lo que es el eje Z, nótese toda esta parte frontal del sofá, toda esta parte del respaldo del sofá se ve bastante bien. Pero todo lo que no cae en ese eje, por ejemplo, la parte superior, la parte lateral, pues se ve corrida la textura, ¿no? Está agarrando una ínfima parte, ¿no? Aquí alcanzamos a ver cómo se empieza a correr, ¿no? Esta textura, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a generar proyecciones o empezar a generar cortes, machando, obviamente, pues los ejes, en este caso del objeto, ¿sí? Yo utilizo este tipo de objeto para platicar así generalidades de los UVs porque pues es un objeto bastante simple, ¿no? O sea, sus caras, los lados que conforman este pequeño sofá, pues son bastante rígidos, ¿no? Bastante rectos, ¿no? Entonces nos permite pues trabajar de una manera rápida y clara, ¿no? Cuáles serían como estos conceptos básicos, ¿no? Entonces lo primero que yo veo también es que estas secciones de la textura no se ven cuadradas, se acercan, pero se ven claramente que están ligeramente como rectangulares, ¿sí? Pero yo sé que la textura que yo le estaba asignando era 100% cuadrada, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es ajustar un poquito esta proyección. Nótese que en cuanto se proyecta, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero se ve como un ligero plano transparente aquí. Hay como un pequeño cuadrito transparente, ¿no? O sea, este es el plano en el cual está proyectando esta textura. Y lo que sí podemos apreciar claramente son estos cubitos, que son de color verde, de color rojo, es en X, nos está indicando aquí directamente cuáles son los ejes, ¿no? Entonces, yo solamente voy a escalar un poquito la proyección en el eje Y. ¿Sí? Y ya la hago un poquito más grande y ya claramente aquí se ve muchísimo más cuadrada, ¿no? Esta proyección, ¿no? No tiene que ser exacto, no tiene que ser perfecto, pero sí, pues aquí a ojo directamente podemos estar ajustando, pues cuál va a ser el tamaño, en este caso la parte frontal de los Vs, ¿no? Entonces ahorita lo que haría sería escoger algún otro eje y yo puedo empezar a proyectar en base a caras. En este caso yo tenía, al inicio lo que hice, tenía el objeto como modo objeto, ¿no? Tenía todo el sofá seleccionado, ¿sí? Entonces, si yo tengo todo el sofá seleccionado y en este caso, por ejemplo, proyecté en Z, pues hizo una proyección a toda la pieza, ¿sí? Y esto está bien
muchas veces cuando empezamos a modelar, a combinar, a empezar a hacer ciertos elementos a nuestro modelo, puede llegar a lo mejor a no calcularse a lo mejor de manera correcta los UVs iniciales que tenga la pieza. Entonces, si nosotros agarramos el objeto inicial y lo proyectamos, ya está otra vez recalculada como esa información, ¿no? Porque recordemos que los vértices también tienen información del UV, ¿sí? Entonces, si por alguna razón hubiera algún error al momento de estar creando la pieza en cuanto a modelado, si yo agarro el objeto al inicio y le doy una proyección general, ya vuelve a hacer ese, o sea, vuelve a considerar, digamos, todos los UVs de la pieza, ¿sí? Entonces, claro que aquí pues no machan en esta orientación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger alguno de los ejes, empiezo yo a agarrar las caras y puedo hasta hacer varias caras al mismo tiempo que correspondan al mismo eje. Por ejemplo, yo puedo agarrar toda esta parte superior del asiento, digamos donde ponemos los brazos y la parte de atrás, puedo agarrar también este asiento, puedo agarrar la parte de abajo, puedo hacer esas tres selecciones al mismo tiempo porque ambos son del eje Y. ¿Sí? Yo puedo estar proyectando directamente en este eje y estaría proyectando de manera correcta esta parte superior del sofá, esta parte del asiento y la parte de abajo, porque ambas tres secciones corresponden al mismo eje. Pudiera hacerlo uno por uno también. Entonces, puedo seleccionar la parte de arriba, proyecto en Y, la parte en medio, proyecto en Y, etcétera, ¿no? Como no tienen ninguna de estas secciones caras que unan ambos grupos, entonces se van a hacer grupos por separado de UVs, ¿sí? A los grupos de UVs se les conoce como shells o islas de UVs o grupos de UVs, ¿no? Como nosotros queramos nombrarlos. Entonces aquí rápidamente yo puedo también apoyarme, recordemos, de estas vistas ortográficas, barra espaciadora, activo las 4 vistas, posiciono mi cursor en una de las cámaras, en este caso la cámara frontal, barra espaciadora otra vez, me meto a esa cámara, para rápidamente yo seleccionar la parte de arriba y deseleccionar un poquito la parte de abajo para únicamente quedarme con la tapita, las puras caras superiores, ¿sí? Y esto puedo hacer también este proceso aquí abajo, selecciono con Shift, selecciono la parte de abajo y deselecciono poquito, ligeramente para quitarme estas caras frontales y únicamente quedarme con las caras de abajo del sofá. Y esto lo puedo visualizar pues ya directamente aquí en mi vista de perspectiva, ¿no? Si por alguna razón obviamente la selección pues es como un color naranjita por ahí cuando estamos seleccionando caras. Si por alguna razón se nos está complicando visualizar qué caras tengo seleccionadas por la misma textura, la puedo apagar. ¿Sí? Recordemos que el número 5 es ver shader, el número 6 es activar texturas. Entonces puedo activar o desactivar la textura, ¿no? Y aquí claramente vemos todas estas caras superiores que les comentaba, todas las caras de abajo del sofá que también justo les comentaba y a lo mejor puedo también al mismo tiempo hacer estas caras de aquí centrales. ¿Sí? Con la tecla de tabulador puedo pintar selección. ¿Sí? Entonces rápidamente ahí también agarro las caritas del asiento. Entonces teniendo esas caras que corresponden al mismo eje, hago el mismo proceso. Me vengo al menú de UVs, proyección planar, y en este caso sería el eje Y. Inmediatamente veo, de hecho a lo mejor aquí, digo, también es difícil visualizar el plano, pero lo que sí se puede visualizar muy fácil es este colorcito de color como naranja, intenso, ¿no? Eso me está indicando de que hay un corte en el UV, ¿sí? Entonces, estas ya son secciones separadas. Esta sección superior, esta sección de aquí abajo hay otro corte, ¿no? Puedo otra vez prender texturas y puedo visualizar cómo se está viendo, ¿no? Igual, bastante bien. Ligeramente a lo mejor pudiera escalarlo un poquito más para que se viera un poquito más cuadradito, pero fuera de ahí se ve bastante bien, ¿no? También la parte de abajo. La parte de abajo del sofá es algo curioso. Por eso es que también nos sirve que tengamos letras. Nótese que las letras se ven al revés. La L se ve al revés, el 9, etcétera, ¿no? O sea, la textura, el V está invertido. Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar este shell y voltearlo. Lo puedo hacer al final todo, ¿no? Voy a terminar de ahora hacer esta proyección lateral. Me falta esta parte lateral, esta parte interna y aquí, lateral y del otro lado, ¿no? Voy a apagar texturas y voy a rápidamente seleccionar estas secciones. Igual, barra espaciadora. Me puedo venir aquí en la parte superior igualmente, pero ahora quiero agarrar los laterales. Entonces, agarro de más y deselecciono con cuidado. ¿Sí? Agarro de más y deselecciono. Y me quedo con esa parte lateral. Y de hecho, no sé, a lo mejor hasta esta no me interesa, ¿no? Entonces puedo deseleccionar
para únicamente quedarme con la parte completamente lateral, ¿no? Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Agarro además con Shift y deselecciono con Control. ¿Sí? Solo tener cuidado de no pasarme. ¿Sí? Y me faltarían estas partes internas, ¿no? Puedo visualizar aquí, se seleccionó bastante bien. Un lateral, el otro. Y aquí solamente con tabulador termino, ¿no? De seleccionar. Hay como pintar una selección de manera muy orgánica, ¿no? Igual del otro lado, presiono tabulador. Ahí está, ¿no? Entonces, estas corresponden al mismo eje, en este caso sería el eje X. ¿Sí? Aquí lo estoy viendo los ejes, ¿no? Los axis. Entonces me vengo aquí a Vs, proyección planar, y en este caso sería eje X. ¿Sí? Y veo lo mismo, ¿no? Veo aquí un plano central y veo estos cortes, ¿no? Puedo prender otra vez la textura, recordemos, es presionar el número 6 o este botoncito de aquí de la cámara. Y igual, se ven ligerísimamente rectangulares. Lo voy a solamente escalar poquito y más o menos ahí ya está bien, ¿no? Y ahora la cuestión aquí es, algunas de las caras, era lo que habíamos platicado, ¿no? Se ven al revés, ¿sí? La E está al revés, el 4, o sea, claramente, por eso es que nos sirve, ¿no? Tener aparte como números o letras o algo así, ¿no? Que nos indique si está de manera visualizado de manera correcta o invertido. Esto también, esta información también la podemos ver directamente en el editor de UVs. Para poder abrir el editor de UVs es UVs y V Editor es la primera opción. Y este editor de UVs tal cual, aquí podemos visualizar todos los shaders que aquí pudiéramos visualizar todos los shells, todos los grupos de UVs que estamos generando. ¿Sí? Entonces, nótese que botón derecho, mantengo presionado y aquí me sale la opción de V Shells. Entonces, puedo empezar a seleccionar todos los grupos de Vs. ¿Sí? Aquí tengo 1, 2, y aquí yo pudiera visualizar a qué parte corresponde, ¿no? Nótese que si yo muevo el V, también se va a mover visualmente qué parte de la textura está agarrando el objeto. ¿Sí? Entonces, en este punto, para cuestiones de visualización, los estoy poniendo aquí al ladito. Nótese aquí, esta es la parte de atrás. Claramente aquí cambia qué parte de la textura estaría agarrando. Y esta es la parte de arriba, ¿no? Y estos son todos. Son 10 partes, ¿sí? Ahora, si yo utilizo este botón de aquí que se llama Shaded, me va a dar dos colores. Bueno, me va a dar varios, ¿no? También si tengo encima el cursor. Pero realmente me da dos elementos, ¿no? Colorcito como azul me está indicando de que el V está de manera correcta. Y colorcito de color como medio rojo me está indicando de que está inversa el V. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es venirme a la parte de Modify y aquí dice Flip, darle la vuelta. ¿Sí? Y ya inmediatamente vemos que aquí corrige esta orientación, entonces rápidamente aquí puedo hasta presionar la tecla G, ¿no? Que es repetir la herramienta anterior. En este caso sería Flip, ¿sí? Para ya verlos de color moradito, pues. ¿Sí? Entonces, en el dado caso de que aún no tuviera este tipo de texturas que me dieran letras o algo que no lo pudiera ver visualmente, aquí en el editor sí me daría esta información. Si lo veo de color rojo, está el V inverso. ¿Sí? Por alguna razón, ¿no? Entonces, ¿qué resta? La idea es, justo, estamos aquí visualizando, ¿no? Todos estos líneas de colores en color blanco, se puede apreciar bastante bien. Todas estas líneas blancas de nuestro objeto son cortes, son los cortes de los UVs que hemos estado realizando. Son varios, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros también podemos resanar algunos cortes en los lugares que, a lo mejor los lugares más visibles de nuestra pieza, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor esta parte superior puede ser bastante visible del sofá, estas partes superiores, pero a lo mejor no es tan visible la parte de abajo, a lo mejor aquí puedo poner hasta un cojincito o si hay una persona sentada a lo mejor ni siquiera se ve el respaldo, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho también de la funcionalidad del objeto, ¿sí? Entonces, para poder resanar una pieza, yo rápidamente lo que puedo hacer es, primero que nada, identificar qué parte corresponde a qué parte. Por ejemplo, si yo agarro todo este edge, todo este borde,
¿Cuáles son las dos secciones que corresponden? Aquí claramente vemos que se selecciona esta pieza, y claramente sabemos que se seleccionó esta pieza. Si esta es la parte superior y esta es la parte lateral. De hecho, si yo agarro el shell y me lo llevo o lo posiciono, ¿cómo puedo mover de manera orgánica cómo puedo rotar de manera orgánica? Tenemos aquí en la parte de transformación, tenemos aquí estos elementos de rotar, ¿no? Y puedo rotar tantos grados como yo quiera, ¿no? Para que quede exacto ahí la rotación. Entonces yo sé que estas dos secciones comparten pues comparten UVs. Entonces lo que yo pudiera hacer es acercarlas, posicionarlas, y como yo sé que esta parte es bastante visible, esta parte superior, pues a lo mejor digamos, ya tomar la decisión de a lo mejor resanar ese corte, ¿sí? Entonces, para resanarlo, pues rápidamente puedo seleccionar todo el borde. Nótese que en la parte del editor de UV se selecciona de ambos lados. Obviamente aquí estamos viendo ambos se colorearon como de color naranjita, que están seleccionados. Y me vengo a la parte de cortar y coser, el menú de cortar y coser, y aquí dice mover y coser. ¿Sí? Entonces, tal cual, inmediatamente vemos que se movió aquí la pieza. Si yo activo texturas, voy a ver que la textura ya macha, ya continúa. Y de hecho, el último es, si yo agarro este shell, este grupo, y lo muevo, nótese cómo se ve del lado izquierdo, ¿no? En nuestra escena, ¿no? La textura, cómo empieza ahí a moverse, ¿no? Pues ya claramente ahí vemos que continúa, ¿no? Entonces, este proceso lo pudiera yo estar haciendo en los lugares más visibles. A lo mejor de este otro lado también es bastante visible este corte. Entonces, puedo identificar rápidamente qué corresponde. Es esta sección de aquí, ¿sí? Entonces, igual, agarro este shell, lo roto, lo posiciono, lo escalo un poquito desde el centro para que mantenga la misma proporción. Y lo uno. ¿Cómo lo pego? Recordamos, ¿no? Sería pasarnos al Edge, selecciono todo el Edge, doble clic en el otro borde. Aquí visualmente también compruebo de que esté todo el borde seleccionado y me vengo a la parte de cortar y coser, el menú, y aquí abajo dice mover y coser. Y ya continúa bastante bien también esta pieza, ¿no? ¿Qué otras partes son bastante visibles? Digo, a lo mejor pudiera pegar esta parte frontal, esta sección, que corresponde obviamente a este hueco que hay aquí y a esta parte aquí inferior. ¿Sí? Entonces, nada, solamente es cuestión de llevarme la pieza, posicionarla y pegarla. ¿Sí? Entonces igual, selecciono todo el edge que quiero unir, doble clic, un clic en un lado, doble clic en el otro lado para seleccionar todo el borde y ya después cortar y coser, mover y coser. Y ya también aquí ya continúa, ¿no? Y así pudiera hacer este proceso a todas las piezas que yo quisiera estar uniendo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pudiera unir pues ya el asiento ya que estoy aquí, ¿no? Sé que este asiento corresponde a esta parte y a esta parte, ¿no? A lo mejor ahí puede funcionar bien. Entonces igual, selecciono este edge, doble clic, cortar, mover y coser. ¿Sí? Y también aquí ya fluye la textura, ¿no? De manera correcta. Una vez que ya digamos que ya terminé de unir todas las piezas, puedo seguir uniendo y moviendo todo lo que yo quiera. Al final, todos estos shells, todos estos grupos de UVs deben de quedar dentro de este cuadrante 1-1. ¿Sí? Entonces yo me puedo apoyar de algunas herramientas, por ejemplo en Modify, tengo Layout. Directamente aquí, si yo tengo seleccionado el objeto o tengo seleccionado todos los shells, inmediatamente los movería dentro de este cuadrante. ¿Sí? Ahora bien, este cuadrante, al momento de texturizar, yo puedo definir, y al momento de nosotros que nosotros le asignemos una textura a este sofá, pues esa textura puede ser de tanto número de píxeles, ¿no? A lo mejor puedo hacer una textura Full HD y demás, ¿no? Pero dentro de esta textura HD, que sería todo este cuadrante, ¿qué parte corresponde a qué sección de nuestro objeto? ¿Sí?
Entonces aquí es algo también muy interesante porque si nosotros ya conocemos la funcionalidad del objeto, a lo mejor podemos definir que algunas de sus regiones, algunos de sus shells de UVs, ni siquiera son útiles o no es necesario que abarquen tanto espacio que tenemos aquí. Si únicamente tenemos disponible este cuadrante 1-1, digo, después hay otra técnica para utilizar más de un cuadrante, pues, sí, utilizar ya DIMS y demás. Pero si por defecto decimos, yo tengo este cuadrante 1-1 para mis texturas, ¿por qué le estoy dando tanto espacio a esta parte de aquí abajo? Que posiblemente a lo mejor nunca vaya a ver la parte de abajo del sofá. Claro, eso va a depender ya mucho. Si sabemos que sí se va a ver, pues sí nos va a servir, pero si no, entonces este cuadrante, este shell, que abarca bastante espacio en mi cuadrante 1-1, pues yo lo puedo agarrar y lo puedo hacer sumamente pequeño. ¿Y esto de qué me sirve? A lo mejor puedo hacer más grande las otras secciones. ¿Sí? A lo mejor tengo más espacio para estar escalando las otras secciones que esta nunca se va a ver. ¿Sí? Igual, a lo mejor en el caso específico de este sofá, a lo mejor la parte de atrás. Si el sofá va a estar pegado a una pared y también nunca voy a ver esta parte de atrás, a lo mejor, si yo ya conozco, si yo ya sé eso, pues puedo agarrar también este shell y lo hago así súper chiquito y lo pongo en una esquina. O sea, y me desentiendo de este shell. ¿Sí? Entonces, es bastante útil pues conocer cuál va a ser el funcionamiento, cuál va a ser la utilidad que va a tener pues el objeto que estamos nosotros trabajando, pues. Y entonces ya pudiera yo darle mucho más espacio a estos, agarré estos shells y se hicieron un poquito más grandes, pues. Ahora, la otra cosa también que hay que cuidar es que todos tengan la misma escala, porque yo lo estuve escalando de manera manual, etcétera, ¿no? Uno más grande, otro más pequeño. Entonces, digo, al momento de estar utilizando estas herramientas, a veces se rescala, pues. Pero si nosotros queremos estar 100% seguros que la escala de todos nuestros shells, o sea, de nuestras texturas, siempre sea pareja para todo el objeto, yo puedo agarrar, por ejemplo, una de las texturas, digamos esta, uno de mis shells, y aquí en la parte de el menú de transformación, aquí abajo dice Pixel Density, la densidad de píxeles. Entonces le voy a decir, toma esta densidad de este shell y pónselo a las otras, ¿sí? A estas otras tres. Le voy a decir set. En este caso es la misma, ¿sí? Pero si fuera diferente, yo ya unifico, pues, ese tamaño, ¿sí? Este sería como un proceso inicial, ¿no? Digamos, ya va a depender mucho de qué pieza estemos nosotros texturizando. En este caso, pues sí, les decía, ¿no? Este sofá es como muy rígido, sus lados están muy definidos y nos funciona muy bien, pues, una proyección planar. Pero si por alguna razón estuviéramos, por ejemplo, texturizando un poste de luz o lo que sea, pues tenemos otras proyecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una proyección cilíndrica, una proyección esférica, dependiendo de la situación, ¿no? Que requeramos, ¿sí? Eh, igualmente, por ejemplo, para hacer los UVs para un personaje, también hay un proceso, ¿no? Y también se tienen que hacer los cortes en los lugares que sean menos visibles, ¿sí? Para después, pues, tratar de, pues al momento ya de que estemos animando, pues que estemos asignándole texturas, pues que no se noten esos cortes en el UV, en la textura, ¿sí? Pero ya lo podemos ver en la siguiente sesión, ¿sí?